y hermanos, saludos y Dios les bendiga. Comenzamos ahora el programa La Vida en Cristo y hoy vamos a hablar sobre más regalos de el resucitado. Vamos a comenzar inmediatamente este programa invocando esa presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Regalos del resucitado. Nos acompaña el Padre Junior de la Diócesis de Puerto Plata. Padre Junior. Saludo, querido Padre Silvio, gracias por la deferencia de invitarme a este programa, a compartir con usted sobre más regalos del resucitado. Bueno, uno de los regalos del resucitado es la vocación, porque Cristo resucitado sigue llamando y por eso, sí. Padre, díganos una cosa, ¿cómo inició su vocación sacerdotal? Siempre ejemplifico cuando me preguntan sobre mi vocación, sobre un jueguito que tienen los iPhone, que es sobre un muñequito que va corriendo y a otro le está persiguiendo. Y como que el de adelante intenta escaparse. Y creo que mi vocación surge en esa dinámica. El padre Luis Alberto Reynoso pues me invitó en distintas ocasiones. Yo, un chico de 13 años, invitaba a que hiciera alguna convivencia vocacional. Y yo siempre le ponía pretextos, siempre trataba de escabullirme. Pero en un momento pues decidí ir para ya complacer esa petición. Y curiosamente, al ir a esa convivencia, pues entonces me hicieron otra invitación allá dentro de la convivencia vocacional. Salí de uno y tuve que cumplir con otro. Y inicié ese proceso del seminario con muchas inquietudes, con muchas dudas. Y me abría esa misericordia de Dios que todo lo hace y lo hace bueno. Inicié quizás no con el deseo profundísimo de acceder a la vida sacerdotal, porque era muy pequeño, pero creo que Dios en el camino fue configurando y también fue reafirmando esa llamada. ¿Viene de una familia muy religiosa, muy de oración, muy de misa, muy de sacramento? Bien, mi familia sí es de iglesia. Quizás no, en ese momento no tenían algún oficio dentro de la iglesia, dígase animador de asamblea o catequista formal, pero sí eran personas de misa dominical, de adoración al Santísimo, del rezo del rosario. Una persona así. ¿Usted rezaba el rosario en la familia siempre? Con mi abuela y allá en donde viví, pues siempre cuando alguien fallecía, se le hacían los 9 días y siempre las horas santas y se hacía el Santo Rosario. ¿La abuela suya hacía la hora santa? Bueno, ella iba, ya se la sabía. ¿Usted llegó a ir a alguna hora santa que ella hizo? Sí, llegué a ir a alguna ¿Con hora ella, santa, acompañándola a ella? Acompañándola. Ajá. Y no le decía, mijito, ven, hazte una casa del Rosario. En algún momento tuve que hacerla. Quizás se me olvidó en el momento y decía el Padre Nuestro malo, el Ave María, pero lo hacía. Ajá. Sí, así ha sido. Pero, Señor, ajá. Pero muy contento de verdad porque yo creo que en un discernimiento más sosegado se puede ver en mi historia también la voz de Dios llamando y obrando. Dando una relectura siempre sentía mucha tranquilidad y paz al momento de la oración. Siempre al contemplar a Jesús Eucaristía en cada misa, pues sentía altísimo respeto. Yo como niño no era necesario que me dijeran hay que hacer silencio, ni hay que arrodillarse. Creo que ya me salía natural.
Entonces creo que aún sin yo saberlo, ya Dios estaba también llamándome y obrando y haciendo, disponiendo mi vida, mi corazón para Él. Cuando le dicen a su abuela, vamos a comenzar por su abuela, que usted le dice, yo quiero entrar al seminario, voy a entrar al seminario, estoy en un proceso vocacional, ¿qué sintió su abuela? Bien, ya para el momento de yo entrar al seminario, tristemente mi abuela había ya fallecido. Oh, ya. Sí, pero al principio mi madre no lo tomó del todo bien porque nosotros somos tres hermanos. Tres hermanos varones. Ajá. Y nunca habíamos salido de casa, casi nunca, ni de los tíos, de que un mes de vacaciones a otra parte. Siempre estuvimos, como popularmente dicen, en la falda de la madre. Y ella como que tomó de mala manera el hecho de que yo me fuera a internar al seminario y no iba a estar en casita. Y creo que esa parte pues no lo tomó tan bien. Mi papá creo que estuvo un poquito más receptivo a la intención de yo entrar al seminario y creo que me brindó ese apoyo. Mi madre cada vez que iba a la visita a las actividades familiares que se hacía en el seminario, pues siempre salía muy entristecida porque se iba y me dejaba allá. Igualmente la famosa mamitis que a uno le da. Yo, un niño de 14 años, lejos de casa, de papá, de mamá, pues naturalmente también sentía esa necesidad de ese calor materno, quizás de ese apapacho, pero me abría esa misericordia de Dios y me dejé formar por su corazón amoroso. Creo y confío que la vocación se fue tejiendo en los brazos amorosos de Dios. Creo que ningún año fue perdido y cada enseñanza que pude recibir pues han hecho de mí pues la persona que hoy soy. Doy gracias a que tuve padres que también se abrieron al plan de Dios, que en todo momento me apoyaron, que también pudieron ver cómo esa semilla que es la vocación pues germinara en mi vida. ¿Cuándo su mamá se alegra de que usted esté en el seminario en este proceso vocacional? Bueno, ya yo creo que después que me hice mayor de edad, yo creo que ni muy mayor de edad, sino poquitos años, pero ya ella iba aceptando poco a poco se iba entusiasmando, aunque siempre me decía, mi hijo, si tú no quieres estar ahí, vuelve para tu casa. Siempre me lo decía. ella en el fondo quería que usted no quisiera estar ahí, que volviera para su casa. Sí, en el principio. Y ese es natural, el amor que siente quizás una madre por su hijo, pues que pueda también sentir esa necesidad de que su hijo esté cerca. Pero creo que ella muy en el fondo siente muchísima alegría. Hoy ella está contenta y feliz. Sí, creo que bueno. Le agradece a Dios. ¿Y su papá? Sí, mi papá es muy de Dios, es un hombre que disfruta muchísimo de la Eucaristía y siempre se goza y trata de siempre participar donde estoy celebrando. Parece que se siente orgulloso. Yo creo que esa voz que decía desde lo alto cuando en el bautismo de Jesús, este es mi hijo amado. No puedo decir mi predilecto, los hermanos míos no se pongan, se enojen, pero siento que él también se alegra y se regocija de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pues mire, contarle otro testimonio. Hace como 9 o 10 años yo hice una misión en Texas, en Midland, Odessa, Texas. La tierra, una tierra de para allá del sur donde hay mucho petróleo, donde nacieron los Bush, que fueron presidentes aquí, el papá y el hijo. Y conocí una familia muy santa y muy buena y tenía 2 niños pequeños. Cuando yo digo pequeño, uno tendría unos 7 o 8 y el otro tenía 10 o 11. Y yo fui a su casa un día y recé rosario con ellos y le hablé de la vocación y eso. Y hace 3 años yo fui a esa misma comunidad
y me encuentro el más grande, que es monaguillo, y me dice, padre, yo tengo inquietud de ser sacerdote. Y fui a la casa y el papá, no, ese sí no quería, ese sí no estaba contento. Y yo hablé con el papá y le dije sobre la gracia y las bendiciones que Dios derrama en esa familia que tiene un hijo sacerdote, un hijo en la vida vocacional. Pues eso hace 3 años. Pues en estos días me llamó la mamá de esos 2 niños, y me dice, padre, mi hijo mayor tiene 2 años y medio en el seminario, y ayer le llegó la aceptación del seminario a mi hijo menor de 17 años también, y nunca había visto una alegría en ese hijo mío como ese día que lo eligieron. Y entonces me pone ella el papá y me dice el papá, ay padre, yo no sé si rezar o si llorar o si reír, me decía. Entonces le di otra catequesis también, lo dejé medio contento, pero yo me alegré tanto, ¿verdad? Eso en Midland, ¿verdad? 2 hermanitos, los 2 van al seminario, ¿verdad? Y eso me alegró mucho. Y es lo mismo, padre, que Dios está vivo y Dios nunca abandonará a su iglesia, Dios nunca dejará que falten ministros de su altar, nunca dejará, ¿verdad? Es así, recuerdo muy bien, creo que es de su misma diócesis, a los hermanos florentinos, o sea, Sí, son 3. son 3, y creo que hay monjas también dentro. Es una familia que se ha abierto al amor de Dios y a ese sacramento de servicio a la comunidad, a la iglesia. 3 hermanos sacerdotes y algunas monjas dentro de la familia. Y es que Dios siempre nos regala, y nos regala manos llenas, derrama siempre dones, carismas sobre cada uno de sus fieles. Y damos gracias a Dios por eso, porque son frutos de la resurrección. Y los hermanos Portalatín, allá en La Vega también, que son 2, y los hermanos Checo también, que son 2. Wow, sí. Que eso es una gran bendición, y esas familias que se sientan bendecidas y que sean de mucha bendición, ¿verdad? No solamente para la familia, sino para la comunidad. Es decir, que, padre, ¿y cómo se siente siendo sacerdote? Yo me siento muy entusiasmado. Creo que decir vale la pena es reducir. Creo que vale la vida, pues, ser sacerdote. Sí. Igualmente, el poder hacer que alguien renazca a la vida nueva por el baño del bautismo, tener la dicha de alimentar a esa comunidad con el cuerpo de Cristo, que tus manos puedan bendecir a alguien, que puedan alentar, con esas mismas manos que puedas también, pues, consagrar, que ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Poder escuchar en un clima de mucha confianza a alguien que se siente que ha faltado a Dios y le ha faltado a sus hermanos, a la iglesia, y poder decirle, tus pecados te son perdonados, y no es uno, sino que es Cristo, que a través de uno le concede esa misericordia. También unir y bendecir la unión y el consentimiento de aquellos que se aman en santo matrimonio. Considero que es algo muy especial, y lo voy a decir como anécdota. Trabajé 5 años en Altamira y en Río Grande, está cerca del túnel. En Puerto Plata. En Puerto Plata. Y yo soy un sacerdote de pandemia. Yo me ordené el 22 de febrero del 2020, y ya el 18 de marzo, toque de queda, cuarentena. Y naturalmente tuve que enfrentar esos desafíos y esos retos de ejercitar mi ministerio en un tiempo tan difícil, de tanta tristeza, de tanta angustia. Y las personas te invitaban cuando tenían a algún enfermo de gravedad, indistintamente, y uno no sabía si tenían, porque siempre estaba como esa inquietud, y será el COVID. Y uno que ve, cuando yo entraba a esas casas, yo que a veces iba sin mascarilla, y yo veía que todo el mundo estaba con mascarilla, yo como que me asustaba, y yo, aquí como que el Padre, pero la alegría de que a esa persona que tú visitaste recibió esos auxilios divinos,
y algunas de esas personas levantarse, que ya los médicos dijeron que no había más nada que hacer, y luego tú ver a esa persona dando gracia en el templo porque el Señor hizo una obra misericordiosa con ellos, pues nos llena también de satisfacción. Creo que vale la vida ser sacerdote y me siento contento con serlo y con ejercitarlo. Y, padre, una cosa, cuando los medios de comunicación que tienen el arte de lavarle el cerebro, ¿verdad?, a la gran mayoría de manera colectiva, y le hacen creer lo mismo que el diablo le hizo creer a Eva y a Adán, que lo malo era bueno y lo bueno es malo. ¿Qué es lo malo hoy? Ser sacerdote, ir a la iglesia, participar de los sacramentos. Para las generaciones que se van levantando, eso es una cosa que eso es para viejos y para gente aburrida. Sin embargo, cogen el camino de las drogas, que la marihuana no es nada. Y como usted ve en nuestras calles, llenas de muchachos jovencitos locos por la droga. Usted se monta en el tren, ve, no sé si ha visto aquí, que a veces usted ve un tren lleno de gente, pero hay un vagón que va vacío. Y cuando usted mira para adentro, un loco. Un muchacho joven loco que nadie se atreve a acercársele. Mejor esperan el otro tren o se montan uno encima de otro porque no se le acercan a ese muchacho, a esa persona que está loco de la droga. Y en este país que promedio mueren 400 personas, la mayoría jóvenes, de la droga a diario. 400, eso es mucho, ¿verdad? Al mes son entre 12 y 14 mil personas que mueren de las drogas en este país. Es decir, suponga usted que un 5% de esos jóvenes se decidieran por seminario, el mundo cambiaría, ¿verdad? Cambiaría la iglesia. Pero vamos a meditar sobre esos regalos, porque uno de los regalos de la resurrección del Señor es el Espíritu Santo. Es así. Creo que el Señor nos regala el Espíritu Santo en demasía, porque siempre hay un nuevo Pentecostés. Jesús, al momento de resucitar, cuando se acerca a los discípulos que estaban llenos de miedo, pues le hace bastantes regalos. Uno, al llegar, le dice: paz a ustedes, porque muchas cosas nos roban la tranquilidad. Y creo, Padre, que usted mencionó muchas cosas que le quitan la tranquilidad a muchas familias. Porque naturalmente creo que una madre, una familia, no vive con sosiego cuando uno de sus hijos o de los miembros de esa familia está sumido en cualquier vicio. Mire, en cualquiera de los vicios. Déjeme, a propósito de eso, me dio mucha tristeza visitar a una señora enferma. La había visitado otras veces, pero la visitó ahora en silla de ruedas esa señora. Y tiene un hijo en droga. Y ese hijo en droga se llevó a una mujer también, se unió a una mujer libremente, y los dos viven consumiendo droga a más y mejor. Y oigan, esta señora le ha dicho al hijo que no quiere que él esté allá con esa mujer, y dice ella: padre, yo casi no duermo. Primeramente porque esta casa se inunda de noche con el olor de la droga de mi hijo y esa mujer que él se llevó, y no duermo porque le tengo miedo a mi hijo. Le tengo miedo a mi hijo, imagínense. Y eso a mí, bueno, lo he contado como un modo incluso de desahogarme, ¿verdad? De decir una tristeza que uno le embarga. Cuando uno ve una madre que le tiene miedo a su hijo porque el hijo está en droga, y el hijo ya ve a la mamá, ¿cómo lo ve? Como una enemiga, ¿verdad? Porque el que está en droga, ¿quién es el amigo del que está en droga? El otro que está en droga. Sí, sí. Entonces, imagínense, es una cosa muy dolorosa uno ver estas situaciones, pero situaciones que se repiten. Donde quiera que hay una mamá, un papá que tienen a un hijo en droga, es un problema que hay. Sí, sí. Y naturalmente a esa familia que tiene esa situación es donde Jesús llega, porque esa familia también está encerrada, está amurallada, y Jesús entra con toda la ternura a traerle este regalo de la paz. Y por eso en este tiempo a esas familias atormentadas vuelvan a escuchar esta expresión de Jesús: paz a ustedes, paz a ustedes. Y no simplemente nos regala la paz,
sino que nos cubre con una aura bendita, porque también nos dice, reciban el Espíritu Santo. Y le dice a sus apóstoles, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Pero miremos nosotros el don del Espíritu Santo. Nosotros en el momento de nuestra confirmación recibimos también el don del Espíritu Santo para ser testigos de la verdad. Nosotros recibimos el don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don del consejo, el don de la fortaleza, de la ciencia, de la piedad y del santo temor de Dios. Y esos dones nos van capacitando a nosotros y nos sirven para vivir. Y vivir que los frutos del Espíritu, que es la alegría, que es la paz, que es la paciencia que muchas veces nos falta en los hogares, que es la fidelidad que falta también en los matrimonios, que falta también en tu trabajo, también el dominio propio para aquellos también que están sumidos en los vicios, pero también aquellos que se dejan envolver en campañas que no le ayuda a su vida. Entonces el fruto del Espíritu pues nos ayuda a nosotros vivir la alegría y el consuelo que viene de parte de Dios. Por eso nosotros nos sentimos contentos que en medio de la Pascua, pues Jesús nos sigue regalando y nos sigue dando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que animó a la iglesia, el Espíritu Santo que hizo salir a Pedro y a Juan, y que en la misma puerta hermosa pudo decirle a aquel paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y echa a andar. Padre, el Espíritu Santo prometido por Jesús, regalo de Jesús y el Padre, después de que Jesucristo parte al cielo, es el Espíritu Santo que une y que da entendimiento, comprensión, armonía. La ruptura que se dio allá en Babel, esta ruptura desaparece el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es quien une a los pueblos, es decir, habían gente de 16 países más o menos, 18, diferentes lenguajes, diferentes idiomas, diferentes culturas. ¿Y qué pasó? Todos se comprenden, todos se entienden. ¿Cuánto falta hace con todos estos problemas y estos líos y tanta guerra en el mundo entero y tanta matanza? Los problemas de Haití. El Espíritu Santo, hace falta, invoquemos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que une, que reúne, que da comprensión, quiero preguntarle a usted una cosa, porque cuando uno analiza qué fue, qué don específico, qué fue lo que pasó, que todo el mundo se entendía. Muchos a nivel pastoral entienden, dice, fue el don del amor que derramó sobre aquella gente que porque la gente entiende, bueno, que todo el mundo hablamos un lenguaje rarísimo, etcétera, y ese lenguaje. Porque, ¿cuál es el malentendido en la sociedad de hoy? En la falta del amor. Cuando vienen gente donde el sacerdote es padre, esa mujer que Dios me dio yo no la entiendo, padre. Ese marido, ¿quién lo entiende? Padre. Mis hijos, nosotros no lo entendemos, padre. A mi mamá y papá no lo entienden. Entonces usted se hace la idea, mira qué cosa. Es que uno habla italiano, tú hablas inglés, tú hablas francés, tú hablas italiano, tú hablas... Y por eso no se entienden. ¿Por qué que la familia no se entiende? Bueno, padre, hay muchas razones por las cuales la familia no se entienden. Y creo que ya usted ha mencionado una que creo que es la columna que sostiene todo el edificio. A veces hay un falso amor. Las familias a veces se unen por un enamoramiento. Hombre y mujer se unen en la efusividad del sentir bonito, pero no existe el amor que Jesús nos entregó y nos ofreció desde la cruz. Jesús nos dice, no hay amor más grande que el que da la vida por los amigos, pero ahora no creo yo que el esposo esté por dar la vida por su esposa, o que la esposa esté por dar la vida por su esposo. Incluso por los hijos,
porque ya los que se sienten un poco acomodados y quieren vivir, le dice, ya yo te crié, ya realízate. O sea, si lo que le da problema en una cultura de lo desechable, ya nadie quiere comprometerse. Y a veces es la diferencia con nuestras abuelas y nuestros mayores, que existía un verdadero compromiso, un amor sincero, que permanecían fieles hasta el final. Con esto no llamamos nunca al masoquismo, sino que hay que invocar la presencia de Dios. El Espíritu Santo es el que nos capacita para el amor sincero. El Espíritu Santo es el que nos capacita para nosotros tener paciencia con los demás, para nosotros ser fiel, para nosotros ser benignos, para nosotros ser benevolentes, generosos, para nosotros dominarnos, que a pesar de que en la pareja no será el Brad Pitt o no sé cuál de estas actrices elegantes, tu pareja no será ese Brad Pitt, pero es el que Dios te concedió y ese debe ser el más bello para ti. No puede haber otro más bello. El Espíritu Santo es lo que nos da a nosotros la capacidad, incluso para uno negarse a sí mismo para entender y comprender al otro. Porque si no está el Espíritu Santo, quien da el don de la unidad, de la comprensión y esa cosa, por eso en las familias uno ve en nuestro entorno, ¿cuáles son las familias que más se entienden? Aquellas que rezan el rosario juntos, que van a la iglesia, que viven una vida comunitaria de fe, es decir, aquellos que viven una vida sacramental. Uno ve y uno se da cuenta donde hay armonía, comprensión y unidad, donde está Dios. Por ejemplo, yo tengo 27 años de sacerdote y usted tiene 5 años de sacerdote. ¿Alguna pareja que van a la iglesia, que comulgan juntos, que rezan el rosario juntos, uno ha matado al otro? ¿Usted ha vivido eso en su... No he tenido la experiencia y pido a Dios no tenerla. Es que eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque, ¿qué pasa? Decía un filósofo que el mal es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Porque le voy a decir una cosa, mire. El gran regalo que la familia puede sembrar en sus hijos es el regalo de la fe. Cuando a un niño de pequeño lo llevan a la iglesia, lo arrodillan frente a Jesús sacramentado, rezan el rosario, le dan catequesis, ese niño no se atreve ni a hacerle daño ni a un pollo ni a un gato, ¿verdad? Sí, y mucho menos la capacidad de... Porque recuerde, para mí de las noticias más, como que más me ha impactado, es el niño de 6 años que llevó una pistola en su mochila para matar a la profesora y le disparó y no la mató de casualidad. Y en las investigaciones lo que dicen que el niño tenía la intención clara de matar a su profesora, un niño de 6 años. Pero un niño que usted lleva a la iglesia que reza algo, un niño no da en su vida. Por ejemplo, yo fui criado en un hogar de sacramento, de rosario, esa cosa, y a mí, por ejemplo, en Cevico, Villa Tapia, donde he estado de párroco, la gente me daba gallina y yo a lo mejor la regalaba. Porque yo una gallina que me la den, que yo la tenga en mis manos, de que, ay, mira, matamos la gallina, no, como que eso, tú sabes, mucho menos de yo coger una gallina. Y si uno, por cuestión de sensibilidad religiosa, no es capaz de matar una gallina, uno no es capaz de coger un cuchillo, una pistola y clavársela a una gente, y mucho menos incluso en la parte de la familia. A mí me impactó mucho el otro día un niño haitiano, ¿verdad?, que mató a una niña de 5 años, creo. Y le decían, ¿y por qué tú la mataste? No, porque ella me molestaba mucho. Yo estaba estudiando, no sé si eso me lo comentó el padre Alberto. Y eso a mí me dijo, es la falta de la sensibilidad de la fe que tenemos en nuestras vidas. Una gente que reza el rosario, que comulga, no va a coger un cuchillo y matar a una gente, entiendo yo, ¿verdad? Y durante mi experiencia pastoral, yo no he visto que suceda una gente de comunión, de confesión, de sacramento, de rezo del rosario, que mate a una mujer. Por eso allá, en Santo Domingo, que se ha convertido ya en una cosa muy recurrente, que yo leí hace muchos años, que el periódico Listín Diario decía
que el gobierno había fracasado en 11 intentos de 11 programas para frenar las matanzas de los hombres y las mujeres entre los matrimonios. Porque nosotros creemos que eso se soluciona tirando palomitas para arriba. Vamos a tirar palomitas para arriba para que los hombres no maten a las mujeres. No. Siembren a Dios en esos corazones, sembremos a Dios en las escuelas desde los niños de que están pequeños, leámosle la palabra de Dios en la iglesia, en la escuela, que los papás y las mamás sean los primeros, que tengan el librito del corazón de Jesús y le enseñen los sacramentos y que vivan una vida de fe, que se rece el rosario en los hogares. Y cuando se piense en esto y se hagan programas para eso, entonces va a disminuir la matanza, pero mientras tanto estamos lejos de ahí. Eso sí, querido Padre. Y usted decía algo sobre el Espíritu Santo como ese vínculo de unidad y el que nos capacita para toda clase de obra buena. Y es que la misma Escritura nos dice que nadie puede decir que Jesucristo es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Y es que lo que hizo que se comprendieran todas esas personas el día de Pentecostés es algo que se cita en el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios, cuando se habla de una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre. Es el Espíritu Santo el que nos une de tal manera para que creamos en un solo Dios, para que profesemos una sola fe. E independientemente de eso, es el Espíritu Santo el que lo renueva todo. Por eso a la iglesia nunca le ha faltado movimientos que respondan a una época, siempre para avivar la fe, para responder a una necesidad concreta, porque es que el Espíritu Santo no ha dejado sola a la iglesia, sino que la acompaña, la dirige y la santifica. No, y este Espíritu Santo que da unidad a la iglesia, porque lo que vimos en Pentecostés lo seguimos viendo hoy. ¿Qué es lo que se dio en Pentecostés? Que habían gente allí, por lo menos de 18 países. Pues en el velorio del Papa Juan Pablo II habían jefes de Estado y gente de más de 100 países y todo el mundo entendía. Es decir, eso lo vemos. En el funeral del Papa Francisco, cuánta gente ha habido y cuánta gente hubo y cuánta gente, y todos se entendían que usted celebró la vigilia pascual en una parroquia, yo en otra parroquia, y en el mundo entero, en más de 200 países, no en 18 países como en Pentecostés, sino en más de 200 países, celebró la misma vigilia, y que el día siguiente, el día de la resurrección, los mismos textos bíblicos. Es decir, la misma liturgia. Es decir, no entendemos todos los cristianos en el mundo entero, no importa, imagínense, en África, que es lo más difícil en cuanto al lenguaje. ¿Por qué? Se habla de que en África hay alrededor de 260 millones de católicos. Pero ¿qué pasa? Usted en África está aquí y se habla una cosa, y usted camina 2 kilómetros y allá se habla otra cosa, camina 3 kilómetros y se habla otra cosa. Sin embargo, aún así, con cientos de dialectos que hay en el mundo entero, tantos idiomas y tantas cosas, todos no entendemos. Es decir, lo mismo que usted entendió en la iglesia donde usted estuvo el sábado, el día de la vigilia pascual, eso mismo entendieron los que estaban en África, Asia, en Oceanía, en yo no sé dónde. Es una riqueza tan grande lo de la iglesia, es una presencia tan viva del Espíritu Santo, una presencia que mueve y da vida. Y una cosa como que usted lo siente, usted lo percibe, usted lo vive. Por eso yo, cuando salgo de la iglesia los domingos, yo voy al frente y yo disfruto mucho, porque la alegría que yo veo en el rostro de la gente después de participar de la Eucaristía, eso usted no lo ve en parte. Es así, es así. Es que el que sale de la Eucaristía sale renovado, porque Dios nos bendice a manos llenas. Ayer tuve la experiencia al salir también de la Eucaristía, donde una señora mexicana pues me decía: Padre, gracias por alimentarnos, porque esas palabras, Padre, nos ayudan para nosotros tener fuerza,
para nosotros tener ánimo, para nosotros sentirnos alentados. Y eso me llenó a mí de satisfacción, porque las personas van sedientas de Dios. Y me gusta mucho el Salmo que habla como la sierva busca corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío, porque tiene sed de ti, del Dios vivo. La gente anda con sed de Dios, con sed de su palabra. Y es que la palabra de Dios viene como la lluvia. La palabra de Dios no cae en nuestro corazón y lo deja igual. Y aunque tú sientas que no has cambiado nada, tente paciencia, porque Dios te tiene a ti paciencia. Tente paciencia porque están quizás naciendo las raíces y las raíces no se ven. Tente paciencia porque Dios te está regalando y te está regalando a manos llenas. Y eso es la Pascua, que Dios viene a regalarte toda la gloria, porque si mueres con Él, también ten la seguridad de que con Él también vas a resucitar. Y Padre, ese regalo también que es fruto de la resurrección, pero también en el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Es decir, Jesucristo resucitado da la fuerza del Espíritu Santo y de alguna manera surge, Jesucristo nombra un tribunal donde se imparte no justicia, sino misericordia, ¿verdad? Es decir, Jesucristo le da ese poder. Y eso es una cosa que uno lo medita, uno lo piensa y uno llega a entender un poquito que nosotros por debilidad humana cometemos un pecado, cometemos un error y nosotros no estamos, Dios no nos condena a la muerte eterna, sino que en la iglesia, en esa iglesia de Jesucristo, hay una fuerza, hay una potestad, un poder que Cristo resucitado dio. ¿Para qué? Para que se imparta y se dé misericordia. Uno piensa en eso y eso es una cosa que nuestra mente no tiene capacidad de entender los beneficios. Nosotros, la gracia, la bendición, el amor que Dios nos tuvo en ese momento de darle esa potestad a la iglesia, de que en ella está la misericordia divina cuando pecamos. Naturalmente, cuando Jesús nos hace una invitación a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, a ser santo como nuestro Padre del cielo es santo, pues naturalmente San Pablo al hablar del pecado nos dice en Romanos 5:3 que la paga del pecado es la muerte. Y no es poca cosa lo que a nosotros se nos otorga en el sacramento de la reconciliación, que es uno de los sacramentos de curación de la iglesia. No es poca cosa. A ti se te está regalando es una nueva vida. La misericordia de Dios no es remendar simplemente, es que Dios hace nuevas todas las cosas, porque para Él no hay nada imposible. Y así nos dice la Escritura que allí donde abundó el pecado, hoy sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios, su salvación. Cuando el sacerdote pues nos regala la absolución, nos dice que yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo hace en persona de Cristo, en persona Christi. Lo hace porque recibió ese mandato divino al momento de Jesús resucitar, que a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Por eso, así como decía usted, Padre, no es un tribunal de justicia, sino un tribunal de la misericordia. Es que la misericordia antecede al juicio. Es que Dios lo que quiere brindarnos es el perdón, porque el Señor no quiere que el pecador muera, sino que éste se arrepienta y viva. Por eso al iniciar el Evangelio de Marcos, inicia Jesús, el reino de los cielos está cerca, pero nos dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Siempre nos llama constantemente a la conversión, porque el Señor se goza en perdonarnos, porque si llevas cuenta de los delitos, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Si nos tratara el Señor de acuerdo a nuestros pecados,
Qué tristeza, pero la suerte, ¿verdad? Que tenemos un Dios misericordioso y este regalo de la misión que Jesucristo resucitado justamente antes de subir al cielo, que nos lo cuenta San Mateo en el capítulo 28, último capítulo, y en la parte final de su evangelio. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaban. Al ver esa duda, Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Cristo resucitado, que sube al cielo, tiene un poder infinito. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y le dice a los discípulos: vayan pues, es decir, el que tiene el poder, Cristo, vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Enséñenle eso, no lo que yo quiera, no es mi parecer. El Padre no predica las cosas que a él se le ocurren, sino lo que Cristo quiso que se predicara. Y eso tan hermoso. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oye, qué promesa eso. Creo que es una belleza y una riqueza de que Dios no abandona, Dios no se contradice, y Él nos ha prometido su presencia constante y permanente, porque no caminamos solos. Y si el Señor nos manda, nos envía, pues va de nuestro lado, va de nuestra parte. Así como aquellos discípulos que hicieron aquella pequeña misión, los mandó sin muchas cosas. No lleven oro ni plata, no lleven talega, no lleven túnica de repuesto. Simplemente les mandó con una sandalia, con un bastón y con un mensaje, con una esperanza. Los mandó con Él mismo. Les mandó a llevar a Cristo una buena noticia de esperanza, de salud, de paz, de bendición. En esta misión final, después de la resurrección, el Señor envía que nosotros prediquemos, pero también que hagamos renacer a una vida nueva por el baño del bautismo. Y creo que aquí, Padre, hay una riqueza enorme, que es la vida sacramental. Nosotros nos preparamos durante 40 días, durante la Cuaresma, para nosotros renovar nuestras promesas bautismales. Todo bautizado, los padrinos fueron escrutados y se le preguntó: ¿renuncian a Satanás? Y ellos respondieron: sí, renuncio. Y a todas sus obras, sí, renuncio. Y a todas sus seducciones, sí, renuncio. Por eso cada domingo de Pascua nosotros somos asperjados con agua bendita en señal de la renovación de esas promesas bautismales, porque Cristo nos hace renacer de esa agua pura, de esa agua viva, que así como la samaritana brota para la vida eterna. Sigamos nosotros predicando y anunciando que Cristo está vivo, y sigamos nosotros abriéndonos a la gracia para que el Señor nos bautice con su presencia. Padre, qué bueno compartir con usted este programa, y yo le pido mucho a Dios por su sacerdocio para que siga siendo buena gente. Es buena gente, Gracias, Padre, gracias. ¿verdad? Y yo me imagino lo feliz que está la feligresía suya con usted como pastor. Que Dios le dé siempre esa alegría y esa sencillez y humildad para que sea como decía el Papa Francisco, ¿verdad? Un pastor con olor a oveja. Muchísimas gracias. Terminando Padre. el programa, queremos saludar a todos los seguidores, ¿verdad? A todos los que nos siguen a través de las redes sociales, del canal católico La Voz de María, el canal católico también Televida, y MRC Promesa también. El que quiera buscar estos programas solamente vaya a YouTube y busca P de Padre, P Silvio Ortiz. Ahí están todos los programas. Y queremos saludar a Toribio, está en el centro de rehabilitación, allá en las cuestas de San José de las Matas. Y queremos decirle a toda la población dominicana, y bueno, de cualquier parte del mundo, nosotros tenemos un centro de rehabilitación dirigido por el padre Toribio, por el hermano Toribio y por un servidor. Cualquier persona que tenga adicción, totalmente gratuito.
solamente la persona que llegue allá, de hombres mayor de edad, solamente llegue allá con un familiar al cual se le puede llamar en caso de emergencia, y ahí tiene usted un centro donde está la gracia de Dios entera, ¿verdad? Y Dios les bendiga a ustedes, y vamos a pedirle al Padre que nos haga la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Adiós, hermano Toribio, allá en el Centro de Rehabilitación. Bendiciones.